La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. El Doctor en Casa TV. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Él es doctor en medicina y cirugía, egresado en la Facultad de Ciencias Médicas, residente de la especialidad de cirugía general en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado, nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Vivi, muchas gracias por recibirme aquí en tu casa y muchas gracias por la invitación. Por favor, un gustazo tenerte aquí y sobre todo porque siempre hablamos que sos flebólogo y hoy vamos a hablar justamente de ese tema de las varices, porque la flebología trata todo lo que tenga que ver con venas, ¿verdad? Venas, exactamente. Entonces, uno de los famosos problemitas que tenemos, tanto mujeres como varones, es el tema de las varices. Y a nivel estético no nos gusta, pero explícanos un poquito cuál es el problema cuando una persona tiene varices. Bueno, las varices básicamente son dilataciones de las venas, ¿verdad? Que dejan de normalmente de tener una forma tubular, como un tubo que conduce sangre desde los pies hacia la parte de arriba del cuerpo, empiezan a dilatarse y a perder la forma y a tener pequeñas bolsas, vamos a decir, en las cuales la sangre deja de circular, se quedan ahí, hacen lo que se llama la estasis. Entonces, en vez de hacer una circulación ascendente, la sangre se queda ahí y esa dilatación normalmente tiene tendencia, a medida que va creciendo, va venciendo la pared venosa que está más abajo. Es decir, normalmente las varices tienen tendencia a progresar de arriba para abajo desde el punto donde fallaron, ¿verdad? Eso puede ser en venas colaterales o en venas principales. En el miembro inferior hay dos sistemas venosos, un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. El sistema venoso superficial es el encargado de hacer lo que se llama el intercambio calórico, hacen de radiador del cuerpo. Se dilatan cuando hace calor, se achican cuando hace frío, pero como están debajo de la piel también tienen el problema de que se ven. Y al verse, evidentemente, pueden producir un problema estético, especialmente en las mujeres. Y el problema estético normalmente tiene un tratamiento estético, ¿verdad? Que no es permanente. Y cuando sí producen problemas es cuando se empiezan a dilatar, empiezan a agrandarse esas venas, empieza a haber cambios de color en la piel. Pueden haber sangrados o inclusive de repente cuando hay alguna pequeña herida. Y entonces en esos casos los pacientes buscan ayuda por parte del flebólogo. Y ese proceso normalmente es largo. No es que hoy amanecí con varices, ¿verdad? Es una cuestión de que va progresando y entonces depende mucho del tiempo que el paciente tarde en buscar ayuda para poder ver qué tipo de varices vamos a estar tratando. Si son unas pequeñitas que pueden requerir solamente un tratamiento inyectable o si son grandes varices que requieren un tratamiento quirúrgico importante. Doctor, las varices chiquititas, si no se tratan, se pueden agrandar y se pueden convertir en grandes o hay lugares donde son chiquititas y hay lugares donde son grandes. Hay lugares donde son chiquititas y hay lugares donde son grandes.
Las varices chiquititas o telangiectasias o arañitas que se llaman, son venas que están en un espesor más superficial de la piel. Es decir, están prácticamente en la superficie. Y las venas más grandes, las varices más tradicionales, más grandes, tipo ese rosario que suele tener la gente que se ve así en la pierna, esas están en una profundidad mayor. Están entre la grasa, más o menos, entre la piel y el músculo, en la capa de grasa del tejido. Entonces, normalmente cuando una varice de una vena importante se empieza a ver, parece igual a una telangiectasia más grande, ¿verdad? Pero no están en la misma capa y no tienen el mismo efecto, vamos a decir. Las telangiectasias casi en un 90% son ya más estéticas, y las varices tradicionales sí son funcionales. Ahora, después de un tratamiento de varices, o sea, la vena que tiene varices es una vena que ya no funciona. ¿Puede volver a funcionar o ya no va a funcionar? Difícilmente va a volver a funcionar porque ya perdió su función, ¿verdad? Al dilatarse, evidentemente, yo siempre le suelo decir al paciente, es como en los dibujos animados de antes, ¿verdad? Que de repente venía y le apretaba la manguera y la manguera se agrandaba por detrás de donde uno apretaba. Bueno, es más o menos lo que ocurre con las varices, ¿verdad? Se empieza a dilatar, sea por alguna falla de la pared o alguna cosa, y no hay un producto, hay productos que ayudan, farmacéuticos, ¿verdad? Pero no hay ninguno que cure. No es que tomando un medicamento uno se va a curar, funciona otra vez la vena. No, normalmente entonces uno o la excluye sacándola, o la excluye con un tratamiento inyectable. Excluye quiere decir que deja de funcionar como vena. O sea, ya no pasa la sangre, por ahí. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo el cuerpo se queda sin venas? ¿Por dónde pasa la sangre? Como te estaba explicando, ¿verdad? Al ser un sistema superficial, más que nada intercambio calórico, es una red. Sí. No es solamente una vena, es una red. Entonces vos eliminás un pedazo de esa red y no pasa nada en líneas generales. Ah, claro, la sangre va por otras alternativas, ¿verdad? Ahora bien, si vos tenés un problema de insuficiencia venosa profunda, que es el sistema más importante de circulación, ahí sí empieza a fallar el sistema profundo y eso se transmite al sistema superficial. Y eso es muy difícil de contener, porque la falla está profunda y no existe una cirugía eficiente para arreglar una insuficiencia venosa profunda o una varice profunda, como le dice el vulgo, ¿verdad? Son problemas diferentes, pero lo profundo puede repercutir en lo superficial, pero difícilmente lo superficial va a repercutir en lo profundo. Bueno, pero es importante tratarse las varices, doctor, claro. No solamente a nivel estético, sino también para saber qué está pasando con nuestras venas. Claro, no, resulta que la vena, vamos a suponer una vena a nivel del muslo que empieza a fallar. Eso corre como un reguero de pólvora para abajo, la dilatación se va agrandando, se va agrandando, ¿verdad? Eso, al circular menos esa sangre, entonces puede producir cambios de color en la piel que está circundante, puede producir edema, es decir, hinchazón, porque no hay una buena circulación, puede producir sangrados espontáneos, puede producir trombosis espontáneas, es decir, que se coagula la sangre dentro de la vena. Famoso, por ejemplo, el futbolista de fin de semana que se va y tiene una varice grande, pero no le hace caso porque eso no le importa, ¿verdad? Sí. La mayoría de los hombres no se suelen quejar mucho hasta que le dan una patada en la vena y se le forma un coágulo así como una morcilla, ¿verdad? En esos casos ahí sí vienen a consultar, y esa es una complicación, ¿verdad? Entonces, urgencia en el tratamiento no suele haber, pero sí suele ser cada vez más incómodo. Y en la mujer, por supuesto,
hay momentos en la vida donde puede ser más importante la presencia de las varices, por ejemplo, en el embarazo o inmediatamente posterior al embarazo, pacientes que tienen obesidad y pacientes que tienen una herencia de varices en la familia, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente tenemos que ir viendo cuál es la queja. Muchas veces el paciente viene y dice, por lo que te dice, o considera que tiene un desastre en las piernas y no lo que tiene son arañitas nada más. Entonces le hace un tratamiento estético con inyectables y con eso se controla. Perfecto. Bueno, vamos a dejar descansar un ratito al doctor que le hice muchas preguntas y vamos con este material, por favor. ¿Qué son las varices? Son un trastorno circulatorio habitual de mal funcionamiento del sistema venoso que se forma por la alteración y o pérdida de la elasticidad de las paredes de las venas de las piernas, por lo que la sangre no migra normalmente al corazón, acumulándose en las venas de las piernas y provocando que se dilaten. Esta afección tiene un componente genético, aunque también facilitan su aparición el embarazo, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, trabajos en que se tenga que permanecer de pie, tratamientos con hormonas, estreñimiento, tromboflebitis, válvulas congénitamente defectuosas o el consumo de pastillas anticonceptivas. Bueno, una de las características de esto, ¿verdad?, es que siempre se suele explicar que prácticamente no existe varices en el reino animal, que andan en cuatro patas, ¿verdad? Que las varices son más normales en el ser humano porque el ser humano aprendió a andar de pie y el cuerpo no se ha adaptado, no ha formado un sistema valvular eficiente completamente para favorecer ese aumento de presión, porque al pararnos en dos patas, ¿verdad?, o en dos piernas, como quieran, entonces cambia la forma de circular la sangre, entonces, y la parte venosa de las piernas carga mucho más presión de la que estaba preparada hace 50.000 años o 100.000 años para contener al hombre, ¿verdad? Una de las cosas que el hombre en su evolución cambió es que se puso de pie y el cuerpo se tuvo que adaptar a eso. Y la evolución fue demasiado rápida como para que el cuerpo se vaya adaptando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un sistema valvular, el sistema valvular cierra el retroceso de la sangre y cuando ese cierre es ineficiente, entonces ahí tenemos lo que se llaman las varices. Si caminamos en cuatro patas no vamos a tener varices, doctor. En teoría no. Bueno, seguimos con el siguiente material, por favor. Candidatos para la eliminación de venas varicosas con láser. Los candidatos ideales son las personas no fumadoras, físicamente sanas y psicológicamente estables. Dado que el láser que se utiliza hace contacto directo con la piel, las personas con tendencia a formar cicatrices queloides no son candidatas ideales. El tratamiento con láser también puede afectar el tono de la piel, de modo que es mejor hablar con el médico para saber qué tipo de láser es el adecuado para utilizar. Bueno, sí, el examen físico, la evaluación son súper importantes. El tipo de láser que uno va a utilizar también, ¿verdad? Normalmente la indicación de una cirugía láser está dada en el mismo tipo de paciente que tendría una cirugía tradicional, es decir, un paciente con una insuficiencia venosa, principalmente de los trayectos principales, safena interna, safena externa, o trayectos venosos que puedan ser bien identificados y que no tengan demasiadas curvas. Porque si tienen muchas curvas, de repente puede ser necesario hacer varias punciones para poner la fibra óptica, pero normalmente nosotros hacemos una punción en la pierna y desde allí llegamos hasta la región inguinal con la misma fibra óptica para poder hacer la utilización del láser, ¿verdad?
Normalmente utilizamos un equipo de ecografía con el cual vemos la punta de la fibra óptica y con eso vamos siguiendo también la progresión de lo que estamos haciendo de la ablación láser. Entonces, es súper importante que se sepa, ¿verdad?, que el tratamiento láser es quirúrgico porque ponemos una fibra adentro del cuerpo. Los tratamientos de láser externos hasta hoy en día no son completamente eficientes y porque tienen una longitud de onda determinada y tienen una profundidad de acción de la fibra, entonces de la luz. Entonces no pueden entrar muy profundo hasta el nivel donde están esas venas que fallan. Normalmente los láseres externos sirven para las arañitas y no siempre, ¿verdad? Muchas veces se hace un tratamiento combinado para la parte del láser externo, se hace con el láser y con inyecciones, de modo a tener la mayor eficacia. Y por supuesto, la duración del resultado es variable, ¿verdad?, pero no es eterna. Cuando hablamos de un tratamiento láser quirúrgico para las varices, sí, donde hay que poner la fibra óptica, el resultado puede ser bastante largo a largo plazo. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando, doctor, pero a la vuelta del corte volvemos ya. Estamos hablando con el doctor Julio Recalde, él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología, y hoy nos abocamos a esa parte justamente de la flebología. Porque estamos hablando, nos está contando y le estamos preguntando cómo es el procedimiento con láser para el tratamiento de las varices y los resultados, cómo se hace, quién es, todo lo que vos querés saber le estoy preguntando. Y si por ahí no le pregunto todo, podés escribir ya tu consultita a las redes sociales del doctor en casa, que antes de que termine el programa el doctor va a responder. Y ahora, doctor, tenemos un material que habla de los exámenes y los diagnósticos que hay que hacerse para realizar esta cirugía, este tratamiento láser. ¿Podemos ver, por favor? Exámenes y diagnóstico para la realización del tratamiento con láser. El ecodoppler venoso permite confirmar el diagnóstico y determinar la causa y la extensión del problema. Ayuda a determinar con certeza el sitio exacto del mal funcionamiento del sistema venoso. En el caso de las arañas vasculares, se deben efectuar los mismos exámenes para descartar la presencia de varices no visibles. Sí, exactamente. La ecografía Doppler es una forma de ecografía, ¿verdad?, que mide la velocidad de circulación de la sangre y también mide la estasis. Entonces, para nosotros es súper importante porque nos permite identificar los sitios donde están las fallas. La mayor parte de las fallas en el sistema venoso superficial suelen estar en la región inguinal, en la unión entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. Suele haber una falla y a partir de ahí corre como reguero de pólvora hacia los tobillos, ¿verdad? Entonces, localizar el lugar nos permite planear cuál va a ser la cirugía que vamos a hacer, nos permite ver cuál es el daño que hay. A veces, inclusive a pesar de que vamos a hacer una ablación láser, podemos de repente necesitar abrir la región inguinal y hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico realmente en ese sitio como para asegurar nuestro resultado, ¿verdad? Al colocar la fibra óptica, hacemos un control ecográfico, empezamos el laseado, uno ve, con la ecografía ve cómo normalmente se va
quemando y cerrando esa vena, ¿verdad? Entonces la ecografía Doppler es, para nosotros hoy en día, es una cuestión básica en el tratamiento, ¿verdad? Ya forma parte prácticamente del armamento de la mayoría de los flebólogos. Entonces no es que solamente vos le envías junto a un especialista, sino que la utilizas también como control de tu paciente. Doctor, varices, ¿hay edad en que una persona es más probable que tenga varices o no sé, niños, adolescentes ya pueden tener? Pueden haber niños y adolescentes, ¿verdad? Especialmente los que son congénitos. Los cambios normalmente se suelen ver a partir de los 12, 13 años, cuando hay la parte de los cambios hormonales. Las mujeres empiezan a ver en las que van a tener, ¿verdad? Empiezan a ver cambios a nivel de sus venas cuando empiezan a tener su periodo menstrual. Otras mujeres presentan esos cambios en el momento que empiezan sus embarazos o que empiezan el uso de anticonceptivos orales. Esos son, es decir, los momentos hormonales pueden ser los detonantes muchas veces, y no hay una sola persona que tenga la misma reacción. Es decir, una mujer, vos tenés 5 mujeres, una de esas mujeres empezó con su problema de varices con su primer periodo menstrual, la otra empezó cuando tuvo tomó su primer anticonceptivo, la otra cuando tuvo su primer embarazo, la otra cuando llegó su menopausia. Entonces, los momentos son variables. Y otro momento donde nosotros podemos ver, por ejemplo, es, se sospecha, pero no suele ser motivo de consulta, en el momento de la obesidad. Pero se empieza a ver y el paciente se empieza a quejar en el momento que baja de peso. Justo eso le iba a preguntar, porque las varices se ven, ¿verdad? Uno se da cuenta que tiene porque de repente mira, tener una venita que no tenías antes ahí, guau, o infladito. Pero eso es porque está la vena, está la piel. Pero en el caso de la obesidad pueden tener varices y no se ve porque hay mucha grasa tapando, ¿verdad? Claro. No, y hay un principio para mí normalmente. No todo lo que se ve está mal. Sí. ¿Verdad? Porque vos podés ver venas. Yo suelo tener pacientes que tienen la piel muy transparente, se ven las venas, pero no están enfermas. Ajá. Y puede tener el paciente que tiene un poquito de sobrepeso y que tiene varices importantes, pero que no se ven. Claro. Entonces, por eso el video decía de que igual hay que pedir una ecografía Doppler, aunque el paciente aparente que no tiene, porque de repente puede descubrir algo que está escondido ahí en el medio, ¿verdad? Y duele, ¿verdad? No. Las varices. Las varices no suelen doler. No. Yo pensé que sí. A veces hay alguna arañita que suele doler porque están muy superficiales y por la distensión producen un dolor. Pero normalmente los pacientes con varices que tienen dolor ya es porque tienen alguna otra complicación. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. El proceso de eliminación de venas varicosas con láser es un procedimiento diseñado para reducir tanto las arañas vasculares como las varices mediante el uso de un haz de energía lumínica de alta concentración que permite realizar el tratamiento con seguridad, rapidez y eficacia. Dado que el láser es tan preciso, casi no existen riesgos de quemaduras o ampollas en la piel. Es un procedimiento mínimamente invasivo, prácticamente indoloro y no requiere anestesia total. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, normalmente por una cuestión de seguridad del paciente, normalmente le hacemos dormir un poquitito. Podemos hacer una anestesia local. La anestesia local es prácticamente la misma que se utiliza en los procedimientos de lipoaspiración, se llama anestesia de Klein, que es una anestesia bien mojada, como te dije en algún momento, ¿verdad? Donde infiltramos mucho líquido, de modo que aísle la vena y que el efecto térmico del laceado no vaya a lastimar los tejidos que están alrededor. Porque uno normalmente, si sigue con la ecografía y empieza el laceado, uno ve cómo se achicharra esa vena, se achica, prácticamente como muestra el dibujo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, es interesante hacer un buen procedimiento anestésico. Entonces el paciente al despertarse
tiene todavía los efectos de la anestesia local, más los analgésicos que se le dan habitualmente. Puede deambular rápidamente, puede caminar, puede moverse. Normalmente se queda 12 a 24 horas de internación y ya se va a la casa y hace una actividad limitada utilizando medias. Entonces el control del dolor es bastante fácil, vamos a decirlo. Fantástico. Bueno, hablando de eso, uno piensa que la operación, yo digo operación, procedimiento, ¿verdad? Después le va a doler, tiene que estar vendado, con las piernas para arriba, hay que ponerse frío. ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo esperado es que no duela, ¿verdad? Sí. Entonces, pero tomamos nuestras precauciones, como te digo, hacemos el anestésico local, que va a lo largo de todo el trayecto. ¿Por que dónde nosotros... se entra primero? Porque es con una cosita finita, Sí, es el láser, ¿verdad? se pone normalmente un catéter en la vena, se canaliza la vena, se encuentra la vena, se la canaliza, es decir, como si fuese que vamos a poner un suero, pero Sí. solamente que con un catéter un poquitito más grande, de modo que la fibra entre ahí por el medio. Ah, y ahí va el láser. Y ahí va el láser, ¿verdad? La fibra óptica es una fibra rígida, Sí, finita. ¿verdad? Vamos a decir, como un alambre, Sí. ¿verdad? Que la luz sale en la punta. Y ¿verdad? esa luz que es el láser es la que destruye. Exactamente. Eso Y se va cerrando la vena, sí, entonces ya después ya no pasa sangre, no se queda sangre ahí en el Exacto. medio tampoco, es como que desaparece esa vena, se seca se seca, sí. y ya desapareció la varice. Exactamente. Perfecto. Uno va normalmente, por eso ponemos la fibra hasta aquí arriba y normalmente hasta la región inguinal, y ahí vamos sacando y quemando. De modo que llegamos hasta el lugar donde vemos la falla. Por supuesto tratamos de no quemar, no lacear áreas donde está todavía sana la vena. Claro, perfecto. Bueno, señoras y señores, hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos. Hay todavía mucho que preguntarle a nuestro invitado. Seguimos hablando con nuestro invitado. El tema es varices y cómo tratarlas, cómo eliminarlas. Este procedimiento con láser que es maravilloso realmente con todo lo que nos está contando el doctor Julio Recalde. Bueno, y tenemos que hablar también después. ¿Cómo es el después? O sea, se hace todo, ya le sacaste todas las varices, desaparecieron las varices, no hay prácticamente... cicatriz, porque es muy pequeñito el lugar, ¿verdad? Exacto. No, normalmente no hay cicatriz. Lo que conviene es en el postoperatorio, ¿verdad? Es importante el tema de la técnica durante la cirugía, de ir cerrando eso y al mismo tiempo comprimir, como para que no se junte sangre, que no quede sangre ahí, porque si quedan restos sanguíneos normalmente tienen tendencia a formar como grumos, vamos a decir. Eso se siente por mucho tiempo y a veces eso es lo que molesta. Ajá. Después termina la cirugía, hay que colocarle una media al paciente, preferentemente con alguna forma de compresión, es decir, a veces se le pone a lo largo de la vena que se ha quemado, se pone una forma de compresión y encima la media. Y con eso se va el paciente a la casa. Toma analgésicos comunes, no suele haber un dolor demasiado importante en el postoperatorio y después de un tiempo inclusive se le puede hacer algún tipo de drenaje linfático como para que se recupere más rápido, ¿verdad? Pero por lo general el paciente tiene una rápida reincorporación, que esa es una diferencia también con la cirugía tradicional. La cirugía tradicional consistía en sacar la vena de por sí, ¿verdad? Como si fuese un espagueti prácticamente. Sí. Y el postoperatorio era más largo, más demorado, también, más cruento,
más doloroso, sí. y tenías que tener más cuidado por más tiempo porque había que hacer ligaduras y entonces no podías hacer fuerza y todo ese tipo de cosas. Entonces, con el láser es otra cosa. La cirugía láser acortó mucho ese tiempo de postoperatorio, y por supuesto el paciente por lo general no va a tener más necesidad, ¿verdad?, de un tratamiento láser secundario, pero de repente lo que puede hacer es que las varices, las arañitas nuevas que se van formando, de repente hacer un tratamiento ya ambulatorio, estético, con inyectables y todo ese tipo de cosas como para ir haciendo un mantenimiento. En el mismo lugar que se sacó una varice o se quemó la varice con el láser, ¿puede aparecer otra varice o no? En el mismo lugar podría. Yo ya he visto casos de recanalización, ¿verdad?, donde de repente por ahí se pasó el láser, se pasó con baja potencia o se pasó muy rápido y entonces se quedan, como te digo, lagunas venosas ahí, y eso con el tiempo puede volver a dilatarse y abrirse, ¿verdad? Si uno tiene una técnica y tiene la paciencia de ir haciendo esto y hacer un buen seguimiento con la ecografía, normalmente no va a quedar ese tipo de secuelas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos material, por favor, adelante. Recuperación tras la eliminación de venas varicosas con láser. Los pacientes pueden reanudar sus actividades normales casi de inmediato. Puede que se produzcan algunos moretones no importantes que tienden a desaparecer en el transcurso de un par de semanas. También puede inflamarse el área tratada, pero eso cede en un par de días. Se recomienda utilizar medias de compresión. Es raro que el tratamiento presente complicaciones, sin embargo, el riesgo aumenta si el procedimiento no se lleva a cabo de manera correcta. Sí, eso es muy importante, darse el tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces es un procedimiento quirúrgico, aunque no tiene cortes grandes, ¿verdad? Sí. Igual hay un acceso venoso. Entonces, uno tiene que darse el tiempo de ver el área que va a operar, de ir haciendo con paciencia el tema del laseado, indicar también correctamente. A mí no me gusta mucho, por ejemplo, hay ciertos pacientes que están con 20 kilos de sobrepeso, tienen unas venas enormes, de 2 centímetros de diámetro más o menos. En esos casos es muy difícil pasar el láser y que tenga un resultado demasiado eficiente, y podría ser más útil a largo plazo para ese paciente de repente hacer una fleoextracción, es decir, sacar esa vena. Entonces tenemos que ser muy prudentes también a la hora de indicar el procedimiento, ¿verdad? Claro, claro. No toda la gente que tiene varices puede estar claro, preparado en ese momento como para hacerse este procedimiento. Exactamente, claro. Entonces uno tiene que igual ir seleccionando al paciente. ¿Y qué pasa, doctor? Una persona con sobrepeso, que tiene esas varices y bien grandes, ¿qué pasa con esa gente? ¿Cómo se le puede ofrecer la cirugía tradicional? Ya. O sea, el láser lo que no es tan adecuado. Ya. Exactamente. Ya. Claro, porque ahí se te pueden quedar, como tenés una vena muy grande, sí, y pasás la fibra, muchas veces la fibra no consigue hacer todo eso que nosotros queremos de un cierre, una fibrosis, y de repente se te quedan lagunas venosas, que eso puede aumentar la posibilidad de que se recanalice esa vena después. Perfecto, entendido. Vamos con este otro material, por favor. Resultados de la eliminación de venas varicosas con láser. Las venas varicosas se desvanecen de manera significativa o desaparecen por completo. La piel se ve más uniforme y joven. La mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con el tratamiento. No obstante, si con el tiempo aparecen nuevas venas varicosas, podría ser necesario un nuevo tratamiento para conservar los resultados del anterior. Así mismo, el hecho de que, vamos a decir, una paciente de 30 años le sometemos a una cirugía de esta, el láser probablemente va a necesitar
seguir viniendo a hacer ciertos controles cada cierto tiempo, aunque probablemente no va a necesitar una nueva cirugía, pero sí hacerse mantenimiento, como habíamos dicho, de inyecciones, uso de medias y todo lo que se pueda hacer para prevenir la formación de nuevas venas varicosas. Perfecto. Bueno, nosotros hacemos un pequeñito corte y a la vuelta estamos con todas las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, y así como les decía, en este momento vamos a ver las consultas que ustedes escribieron y quieren saber y el doctor les va a responder. Vamos con esa primera preguntita, por favor. ¿Se debe tener algún cuidado con el uso de zapatos altos luego del tratamiento láser para varices? Bueno, no es necesario. En teoría, pues estamos haciendo esa cirugía para mejorar la calidad de vida y entonces no debería haber una contraindicación al uso de zapatos de taco, ¿verdad? El zapato de taco lo que hace es obligar al paciente a caminar de una forma específica. A veces hace que se vean, porque hace que los músculos gemelos, que son los de la pierna, se dilaten de cierta forma, puede hacer que se vea dibujada alguna vena que no necesariamente también necesita tratamiento, pero no hay una contraindicación para el uso de zapatos altos. Perfecto. Vamos con otra consulta, a ver qué quieren saber. Ese ya le pregunté. ¿Pueden reaparecer las varices tratadas con el láser? Pueden reaparecer en los casos en que el primer tratamiento no fue el adecuado. Ajá. Solamente en esos casos. Perfecto. Y vamos con esta tercera y última consulta. A ver. ¿Cuánto tiempo después del tratamiento láser para varices se puede realizar ejercicios físicos? Bueno, normalmente les indicamos ejercicios físicos después de 1 mes a 2 meses, dependiendo, por supuesto, de la forma del paciente, del tratamiento al que le hemos realizado y de las posibles complicaciones que haya tenido, pero 1 a 2 meses es lo ideal para volver. Ya. Y inmediatamente después, cuando el paciente va a su casa después de este tratamiento láser, ¿cuáles son las indicaciones, doctor? Y principalmente usar las medias de compresión, puede realizar actividad. Puede caminar. Puede caminar, puede moverse. La idea justamente la idea y el beneficio de la cirugía láser viene siempre por el lado de que el paciente puede reintegrarse rápidamente a su actividad, ¿verdad? Ahora, si es no sé, ¿cómo te voy a decir? Un futbolista o un profesor de gimnasia, evidentemente va a tener que reposar más. Claro, claro. Pero para ir caminando, ir y volver, hacer subir escalera y ese tipo de cosas, no hay limitaciones. Doctor, ¿y es cierto que elevar las piernas, así por ejemplo, acostarse y poner las piernas por la pared, eso evita que uno tenga varices o algo así? ¿O ayuda a la circulación? No, puede ayudar a la circulación, pero normalmente a la gente que yo le veo haciendo eso es gente que exagera mucho en el ángulo en que levanta. Tiene que ser? Normalmente tenés que tener las piernas un poquito más elevadas que el nivel del corazón. Ya. No hace falta que sea 90 grados, ¿verdad? Con tener un poquito más alto que el nivel del corazón se consigue que haya un drenaje de esa vena simplemente por la diferencia de altura. Y generalmente acostado, ¿verdad? Sí, porque mejor. si estás sentado, tenés que tener... Claro, ahí vas a tener que tener por encima el nivel de tu corazón. Claro. Preferentemente acostado y no doblando la ingle. Porque al doblar la ingle se dobla la manguera y se corta la circulación. Claro. Entonces, uno tiene que ser bien práctico en estas cosas, no ser exagerado.
poner dos almohadones, poner las piernas ahí y ya está. Y está. Perfecto. Y ve el doctor en casa y mientras tanto está fluyendo toda la sangre ahí y está funcionando todo bien. Doctor, queremos agradecerte, llegamos a la parte final. Gracias como siempre, nos explicas súper bien y bueno, queremos que vengas a otro programa. Muy bien, muchísimas gracias y vamos a estar de visita nuevamente. Genial. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre porque es verdad. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.